Buenas, bienvenidos a la serie podcast Caminos y Textos, en el marco del proyecto Por los Caminos de Tierra Adentro, cartografiando historia, haciendo memoria. Hoy tenemos de invitado especial al doctor Carlos Rodado Noriega, sabanalarguero, nacido en 1943, exministro de Estado, historiador, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Academia Colombiana de Historia. Cordial saludo, doctor Rodado. Complacido, mi querido Xavier, de estar aquí con ustedes y precisamente en mi pueblo natal. Este espacio ha surgido para conmemorar el centenario del nacimiento de José Agustín Blanco Barros, un hombre excepcional, una persona que ha aportado muchísimo a la historia del departamento del Atlántico y al conocimiento de la historia en Colombia. Pero, ¿cómo podemos definir a José Agustín Blanco Barros para todas aquellas personas que nos están oyendo? Nosotros porque lo conocimos, pero ¿cómo definir a José Agustín Blanco? Bueno, eso de definir a una persona es una pregunta que de pronto puede ser fácil, la respuesta es bien difícil, pero yo diría que José Agustín Blanco fue un hombre de conocimiento enciclopédico, lo que antiguamente llamaban un sabio. José Agustín dominaba, ¿no?, diversos cambios, ¿no?, del saber humano. Él se paseaba por la historia, por la geografía, por la literatura, pero conocía también de la ciencia política. Con José Agustín se podía hablar de cualquiera de los temas que están pues en el día a día de un país o de una región. De manera que yo lo definiría como un hombre de una gran cultura, y todos esos saberes los tenía como matemáticamente grabados en un cerebro que parecía realmente un computador. Realmente lo que más lo impresionaba a uno cuando uno hablaba con José Agustín, esa era esa memoria prodigiosa con la que él contaba todo lo que había acontecido en un pasado, pero destacando detalles que eran fundamentales. Una especie de película fotográfica. Hablar con él, es decir, hilvanaba cada idea, cada detalle de una forma precisa. Sí, efectivamente, hilvanaba todo, pero además, lo importante cuando se cuenta la historia, por ejemplo, no es contarla, es que se desprenda un mensaje que sea pedagógico, que sea no solo ilustrativo, sino que enseñe. Y realmente cuando José Agustín hablaba de hechos pasados, siempre estaba un mensaje, una enseñanza. Bueno, esa característica de la enseñanza, ese ser pedagógico, era algo innato en él, es decir, por sus venas corría la educación, el ser maestro. Recordemos que José Agustín nació en Sabanalarga en 1922, un 8 de noviembre, y su padre, un maestro de escuela de gran categoría en el municipio de Sabanalarga. ¿Cómo era la Sabanalarga de esos inicios del siglo XX? Es decir, José Agustín nace recién constituido el departamento del Atlántico, y cómo era esa población donde ya se caracterizaba precisamente por ser en la ciudad del amor a la ilustración. Yo lo había dicho Juan José Nieto, la cuna de la inteligencia. ¿Cómo era esa Sabanalarga de los 20? Bueno, la Sabanalarga de las primeras 2 décadas, ¿no?, del siglo XX discurrían de una manera tal que, en verdad, Sabanalarga hacía méritos para que fuese llamada la tierra donde la inteligencia es peste. La verdad es que la única industria, bueno, yo diría que Sabanalarga tenía prácticamente 2 quehaceres. Uno era el sector agropecuario. No había industrias, la única industria en Sabanalarga era la cultura. Y los sabanalargueros, especialmente en los hogares, se enorgullecían realmente de darles desde el hogar una buena formación a los hijos. La educación no empezaba en la escuela primaria. Antes de la escuela primaria ya había una formación. José Agustín Blanco, por ejemplo, él no estuvo en los 3 primeros años de primaria en una escuela formal. ¿Saben dónde hizo él esa escuela elemental? En su propia casa. Su padre, José Agustín Blanco Vázquez, fue un gran educador, fue profesor incluso del Colegio de Barranquilla, y fue realmente un gran educador.
Él levantaba a José Agustín a las 3:30 o 4 de la mañana para mostrarle, ¿no?, estrellas y luceros y distinguir entre estrella y lucero. Y entonces le decía, fíjate que las brillantes son las estrellas, los luceros no. Y decía, tenemos que salir a esta hora si queremos ver a Venus, el único lucero visible. Y entonces le hacía toda una especie de geografía del espacio sideral, ¿no? Geografía del espacio sideral. Yo creo que ahí ya nació, digamos, una especie de vocación de geógrafo que luego se consolidaría con los años en José Agustín. Pero imagínense ustedes tener un profesor de la categoría de José Agustín Blanco Vázquez, el padre. Hablamos mucho de José Agustín, el hijo, pero es que José Agustín Blanco Vázquez fue un profesor eminente, extraordinario. Él se había formado en un seminario en Cartagena, en el seminario eudista. Ahora, acuérdense del padre García Herreros y hoy del padre Jaramillo, ¿no? Del Minuto de Dios. San Juan de Eudes, bueno, que fue un santo francés, etcétera. Pero estos eran pedagogos franceses. Allá estudió y aprendió el padre de José Agustín el griego y el francés. Es que uno tiene que ir a los ancestros para darse cuenta realmente dónde surge, digamos, una formación profesional y, por supuesto, una formación ética, una formación moral. Y José Agustín Blanco Vázquez, el padre, llega a Sabana Larga, es profesor del colegio de bachillerato, tenía fama de ser un sabio, un maestro, así como estamos definiendo a José Agustín, así definían también a su papá. Y hubo un hecho lastimoso. Él murió en 1950. Yo tenía en ese momento 7 años. Y recuerdo estar en una ventana pues de mi casa y ver pasar el entierro del padre de José Agustín. De eso me acuerdo muy bien. Y a propósito del entierro, hay un detalle que no es tan insignificante, y es que el rector del colegio de Sabana Larga, donde él enseñaba, don Aristides Manotas, no asistió a las honras fúnebres, ¿no?, del más distinguido de los profesores que tenía el colegio de Sabana Larga. Ustedes se preguntarán por qué. Resulta que estábamos en 1950. En 1948 habían matado a Jorge Eliezer Gaitán. Y a pesar de que ni don Aristides Manotas ni don José Agustín Blanco Vázquez eran políticos, miren ustedes hasta dónde llegaba el sentimiento partidista de esa época, que 2 años después de muerto Jorge Eliezer Gaitán, todavía existía esa rivalidad. Y bueno, de todas maneras fue muy lamentable que Aristides Manotas no hubiese asistido al sepelio del padre de José Agustín Blanco Barros, del que estamos hablando hoy. Bueno, usted ha comentado un detalle muy particular, y es que en cierto punto se encuentran las vidas de Carlos Rodado Noriega y José Agustín Blanco Barros. Se encuentran precisamente en el espacio físico de la infancia. José Agustín Blanco nace en la hoy calle 19 de Sabana Larga, calle del Carmen, y Carlos Rodado Noriega pues también nace en la misma calle. Cuéntenos cómo era ese espacio, ¿no? Pues naturalmente con las diferencias de años, ya José Agustín en determinado momento parte hacia Bogotá, finales de la década de los 40, ¿sí? ¿Cómo era eso? ¿Cómo fue esa vivencia o cómo era la calle 19? ¿O qué recuerdos pueda tener usted de José Agustín Blanco en sus venidas a Sabana Larga en esos primeros años de su infancia? Bueno, efectivamente, cuando yo nazco, José Agustín tenía 21 años. Yo nací en 1943, él nació en 1922. Yo empiezo a conocer a José Agustín Blanco es cuando él iba a mi casa. Él, cuando venía de Bogotá, él tenía ciertas casas que visitaba. Hacía una especie pues de recorrido. Y una de las casas que visitaba era la casa de mi padre. Le gustaba hablar con mi papá, y que era un hombre culto. Y ahí yo empecé a conocer a José Agustín Blanco. Iba también pues a otras casas pues del pueblo. Efectivamente, nacimos en la misma calle. Yo diría que entre la casa de José Agustín Blanco Barros y la mía, donde yo también nací, hay, ¿no?, 80 metros de distancia. 80 metros de distancia, de manera que
digo yo, nacimos pues prácticamente en la misma cuadra. En esa calle, pues vivían otras personas. Un poco más abajo vivía don Camilo Manota, enfrente Pablo Pérez Bisbal. Si uno bajaba un poco más, vivía don Fernando Mercado, ¿no? Yendo hacia el sur. Y hacia el norte, ¿no? La casa que quedaba al norte de mi casa era de Vicente Mercado, médico ginecólogo de la Universidad de Cartagena. Y había mucha amistad entre mi familia y la de Vicente Mercado. Lo digo porque él era ginecólogo y sin embargo yo nací en la cama de mis padres, ¿no? Había un prejuicio, ¿no? En esa época, cómo era la Sabana Larga de esa época. Y mi padre, a pesar de que se había educado en Bogotá, pues estaba contagiado con lo que pensaban todas las señoras de Sabana Larga. Y es que un hombre no podía atender el parto de una mujer. Eso, miren ustedes cómo era la Sabana Larga de esa época, ¿no? Y entonces a mí pues me tocó nacer, ¿no? Todavía en el año 43, a pesar de que Vicente Mercado era un médico amigo de la familia y era ginecólogo, ¿no? Entonces, bueno, había unos ciertos prejuicios, pero de todas maneras, la Sabana Larga de esa época era una Sabana Larga bucólica, pastoril, ¿no? Había muchos campesinos, desfiles de asnos que entraban a las 5:30 de la tarde, pero desfiles de asnos que venían. Había, como lo ha habido siempre todavía en Colombia, una mala distribución de la tierra. La tierra no era de los campesinos, a los campesinos se la daban, ¿no? Para que ellos la araran, la sembraran, etcétera. Bueno, pero eso para ellos implicaba un sustento, ¿no? Y de eso vivían, eran verdaderamente campesinos. Entonces, y fuera de esa parte pues de agricultura y de ganadería, ¿no? En Sabana Larga se ordeñaban las casas, en los patios de las casas se ordeñaban las vacas, ¿no? Las traían de potreros cercanos y las tenían ahí. De manera que en muchas casas realmente se tomaba leche al pie de la vaca. Bueno, y como te digo, no había, digamos, ninguna industria, unas cosas rudimentarias. Se fabricaban velas, se fabricaba aguardientes, ¿no? Los trapiches de miel, etcétera, pero no había ninguna industria. La única industria de Sabana Larga era la cultura. Bueno, en ese orden de ideas y en esa relación con la tierra, con el campo y también en la relación que tuvo don José Agustín Blanco con su padre, ¿cómo se llega a la conclusión o cómo José Agustín Blanco logra hilvanar unas ciertas ideas sobre Suribana? Recordemos que Suribana fue un asentamiento indígena que existió antes de la irrupción española y que pues estaba donde hoy está Sabana Larga o en algún punto específico. ¿Cómo José Agustín Blanco logra encontrar? Recordemos que no hay mucha documentación donde aparezca Suribana, pero ¿cómo logra saber? Y ahí es donde entra en juego su padre o sus relaciones. ¿Cómo logra saber la ubicación de Suribana? Bueno, en las conversaciones que tenía con mi padre, él le hablaba de Suribana. Le mencionaba incluso que un indio o un indígena que había salido de Usiacurí se había venido por el camino que de Usiacurí llegaba a Sabana Larga. Y que ese indio, ¿sí?, había llegado a un aserrío, o un aserradero, como se diría hoy, ¿no? O sea que se trabajaba la madera en esa época, y me imagino que con cualquier instrumento primitivo, y que el indio había llegado a un sitio que se llamaba Suribana. Pero, ¿dónde quedaba Suribana? Mi padre, pues, sabía que su hermano, Eustorio Rodado, había tenido una finquita que se llamaba Suribana. Después, una prima hermana mía, ¿no?, Toñita Cepeda Rodado, me testimonió diciendo: yo estuve varias veces en Suribana, una finquita que mi tío Eustorio tenía ahí por la zona donde lo que nosotros llamamos la Aduanilla, o para una referencia más precisa de los jóvenes hoy, en donde empieza la avenida Clemente Salazar Movilla, donde está pues más o menos la electrificadora. Por ahí, por esa zona, estaba la finquita de Suribana, de manera que José Agustín la identificó así y por eso en su libro describe que queda, ¿no?,
Suribana quedaba aproximadamente en ese sitio. ¿Por qué? Porque José Agustín quería tener una referencia indígena. Nosotros somos fundamentalmente mestizos, ¿no? Nosotros somos fundamentalmente mestizos. Mestizos en la lengua, pero mestizos también en toda la mezcla de etnias que hemos tenido, que no son solamente como se dice, pues la sangre española, la africana y la indígena. No, es que a través de España nos llegó sangre fenicia, nos llegó sangre griega, nos llegó sangre cartaginesa, nos llegó sangre romana, visigoda y árabe. De manera que nosotros sí somos realmente un sancocho desde el punto de vista, pues, ¿no?, de la parte étnica. Hoy ya no se habla de razas y eso no tiene ningún sentido. El hombre viene de África, fundamentalmente. El origen del Homo sapiens es en África, de manera que no somos una mezcla. Pero dentro de esa mezcla hay un grupo étnico que debe tener una importancia o una mirada preferente, que es la parte indígena. ¿Por qué? Porque eran los que estaban aquí cuando llegaron los españoles y cuando llegaron después los africanos traídos por los españoles. Entonces José Agustín buscaba una referencia indígena de Sabana Larga. Sin embargo, ese pueblito de Suribana fue arrasado por la vorágine de la conquista, ¿no? De Suribana no quedó sino el nombre. Y por cierto que cuando se hablaba de las mercedes de tierra y utilizaban como referencia a Suribana, decía del pueblito o corregimiento, bueno, del pueblito que se llamaba Suribana o que se llamó Suribana, o sea que ya Suribana había desaparecido cuando en los años de 1700, etcétera, se están repartiendo, ¿no?, mercedes de tierra. Sí, cuando se le entregan las mercedes de tierra a Mateo del Solar, precisamente. A Mateo del Solar, efectivamente, uno de los beneficiarios, digamos, de Mercedes. Exacto. Viendo esa relación importante, es decir, la precisión. Si algo tenía José Agustín Blanco Barros era una pasión, primero por la geografía, es decir, pero eso lo supo combinar porque había concebía todo como una unidad, la geografía y la historia. Háblenos un poco de esa pasión de José Agustín, es decir, del José Agustín caminante, del José Agustín que recorría el territorio, del José Agustín que con documento en mano iba en búsqueda de los sitios. Sí, yo creo que todo eso que tiene que ver realmente con la geografía y con tener uno, digamos, un sentido de la precisión geográfica, tiene que ver con que uno haya caminado, ¿no? Que uno haya andado por los caminos de un determinado sitio. Yo creo que ahí, al ver la naturaleza y tener un sentido de orientación. José Agustín, el primer empleo que José Agustín tuvo cuando se graduó de maestro, para ponerlo en esos términos, en la Escuela Normal de Barranquilla, porque él había hecho pues sus primeros años aquí en Sabana Larga, a él lo nombraron maestro en Piojó. Y para ir a Piojó en esa época había que ir en mula. Y entonces José Agustín tenía que trepar desde el nivel del mar prácticamente hasta 400 metros de altura para llegar a Piojó. Era un camino escabroso y era un camino con pendientes. A veces la mula se resistía, ¿no? Y por supuesto yo creo que todo eso debió servirle mucho, ¿no?, como inspiración a José Agustín. Después, pues José Agustín se convertiría no solamente en un gran geógrafo, en un gran cartógrafo, ¿no? Los mapas que José Agustín hacía, los que yo pude ver en la Universidad Pedagógica Femenina en Bogotá y en muchos otros sitios, y algunas maquetas que él tenía en su casa eran prodigiosas. O sea, él tenía un sentido de la geografía, pero también tenía yo diría que él tenía también una cualidad artística para plasmar en cartografía los mapas y para plasmar también en maquetas, ¿no?, los mapas, no solo de Colombia, de América, en fin. Y era muy acucioso, él miraba los detalles de los mapas primitivos. Por eso, cuando él publicó primero el Atlas de Colombia y después el Atlas Histórico-Geográfico de Colombia, ¿no?, que es una secuencia de mapas que él los publicó para que se viera cómo iba evolucionando lo que se llamaba la jurisdicción territorial de lo que hoy es Colombia. Y los mapas van variando mucho, ¿no? De manera que es una manera de ver cómo fue evolucionando la concepción de lo que pues sería la República de Colombia.
territorialmente hablando, por supuesto. Bueno, ya entrado en ese campo de las publicaciones, de ya el José Agustín graduado de maestro que va a Bogotá, usted ya residente en Bogotá, con una experiencia profesional bastante amplia, cómo conecta con José Agustín y hace que él pueda publicar su primera obra? Es decir, Sabana Larga, que casualmente fue Sabana Larga, sus orígenes y su fundación definitiva. Eran los 70, no existían tal vez muchas publicaciones científicas de amplia difusión. ¿Cómo fue ese momento o esa circunstancia de que le hiciera Colcultura? Mira, como yo tenía mucha confianza con José Agustín porque iba a mi casa. Cuando yo empecé a estudiar en Bogotá, empecé a visitarlo en su residencia de Bogotá. Él ya estaba casado con Beatriz Barón, una señora boyacense distinguida, que él había conocido en la Universidad Pedagógica de Tunja, ¿no? Ella enseñaba en una escuela que se llamaba la escuela anexa a la universidad. Y José Agustín fue nombrado primero director, fue primero profesor y después fue nombrado director del Departamento de Ciencias Sociales, ¿no? Y él vivía en Bogotá, en lo que se conoce como el barrio Los Andes, y yo lo visitaba mucho allá. Me gustaba conversar con él porque uno se deleitaba escuchándolo y uno aprendía también escuchándolo. Y en alguna de esas conversaciones, José Agustín me dijo que que ya había escrito una monografía, incluso así la llamaba él en un principio, sobre los orígenes y la fundación definitiva de Sabana Larga. Y él primero empezó a contar, después me leía textos de esa monografía, y a mí me pareció que era muy valioso lo que él estaba diciendo allí, ¿no? Detalles importantes, ¿no? Que muestran pues cómo la fundación definitiva de Sabana Larga se da en 1744, si Claro que mal sí. no recuerdo, ¿no? Y me hablaba pues del fundador de Sabana Larga, que fue un juez de comisión que venía de Soledad, Francisco Pérez de Vargas, etcétera, y me dijo, ese cuento que nos echaban a nosotros de los 7 fundadores de Sabana Larga, que incluso todavía se recuerdan en el himno de Sabana Larga, me dijo, no, eso es tiene un poco de mitología. Obviamente, con toda seguridad, ¿no?, que esos campesinos y con esos nombres existían, pero ellos no eran los fundadores, esos eran alarbes rústicos que vivían dispersos, ¿no? Y luego vino el señor juez comisionado Francisco Pérez de Vargas, y es el que los hace que, ¿no?, se aglutinen en una población que se llamaría Sabana Larga. ¿Para qué? Para facilitar la administración de la justicia, en fin, la recolección de los impuestos, todo eso, porque cuando el pueblo vive disperso en zonas rurales, todas estas cosas se dificultan. De manera que me contaba, y muchos más detalles, ¿no? La pelea que hubo entre todos estos vecinos rústicos, alarbes, ¿no?, sobre dónde se debía fundar el pueblo. Y había 2 opciones. Una, fundarlo en Sabana Larga, y otra opción, fundarlo en La Ponedera, a orillas del río Magdalena. Los que privilegiaban la posición cercana, ¿no?, al Magdalena, pues hablaban del agua, que había cañas para las casas, había, ¿no?, todas las cosas necesarias realmente para un buen vivir. Sabana Larga era una sabana con una razonable fertilidad, pero no había agua, no había escorrentías, no había ríos, ¿no? Lo único que tenía Sabana Larga, por supuesto, eran las aguas subterráneas. Y José Agustín me decía, los sabanalargueros hemos sido y han sido tan tercos, que se impuso la terquedad de que Sabana Larga quedara en un sitio donde no había agua, prácticamente, ¿no? Y eran tan tercos los sabanalargueros que
esos sabanalargueros primitivos, esos campesinos rústicos, que cuando se hace la primera capilla en Sabana Larga, ellos venían a misa en burros y en mulos, ¿no? Y entraban a la capilla montados sobre el burro y sobre el mulo. Y el sacerdote decía, ¿no?, que cuando se hacía el acto de la elevación, toda rodilla de ser humano debía, ¿no?, doblarse. Y decía, eran tan tercos esos campesinos que en el acto de la elevación permanecían montados sobre el burro o sobre el mulo. Y ya usted me decía, ya usted comprenderá, ¿no?, cómo esa terquedad se ha heredado. Sí, y pues bueno, y fue un proceso realmente difícil la fundación. Es decir, lograr concentrar y que empezar la vida urbana, pues, y lo demuestra pues la tesis central del libro. Pero ¿cómo fue o cómo termina siendo pues finalmente la publicación y la recepción del texto en el municipio? Es decir, José Agustín en Bogotá, pero ¿cómo se recepcionó eso en Sabana Larga? Mire, yo era el jefe de una dirección, de la Dirección Social del Departamento Nacional de Planeación. Había un jefe de planeación y había como 6, se llamaban unidades, pero la unidad hoy se llamaría una gran dirección. Esa dirección tenía 4 divisiones. Una división de educación, una división de salud, una división de nutrición, porque se le dio una importancia especial a la nutrición, y una división de empleo y seguridad social. Cualquier jefe de división del Departamento Nacional de Planeación era muy importante y era miembro de juntas directivas. Por ejemplo, el jefe de la Dirección de Salud era miembro de la junta directiva del ICF, el jefe de la Dirección de Educación hacía parte de la junta del ICFES, del ICSE, que existían en esa época. Bueno, tal vez a mí, yo me podía reservar cualquiera o cualesquiera de esas juntas directivas, pero obviamente que tenía que distribuir porque el tiempo no me alcanzaba. Pero hay una que me gustó mucho que era Colcultura, ¿no? Y yo iba a esa junta de Colcultura cuya directora era doña Gloria Sea. Nos hicimos muy amigos. La verdad es que uno sí tenía mucha influencia porque en Planeación Nacional pues se elaboraba el presupuesto de inversiones públicas, ¿no?, para todos esos sectores que estaban bajo la órbita de la dirección social, ¿no? Entonces el presupuesto del ICSE, del ICFES, de Colcultura, de todos, todos los aportes que un gobierno pudiera hacer, digamos, desde el punto de vista presupuestal. Y yo era miembro de la junta directiva de Colcultura. Y cuando José Agustín me muestra su manuscrito, primero pues, y me cuenta todas las cosas, le dije, mira, esto es digno de que lo publique una entidad como Colcultura, ¿no? Yo puedo hablar con Gloria Sea, y él se mostró de acuerdo en que yo hablara con Gloria Sea, y yo le dije a Gloria Sea que se lo entregara al comité de publicaciones que tenía la seguridad que le iban a dar el visto bueno. Y efectivamente, ¿no?, se le dio el visto bueno y se publicó el libro Sabana Larga, sus orígenes y su población definitiva en 1976. A propósito, también a Gloria Sea le pedí que se creara realmente y que se creara legalmente una casa de la cultura en Sabana Larga. Y desde entonces, pues, ¿no?, se creó la Casa de la Cultura. Es posible que hubiera tertulias intelectuales y tertulias históricas, pero realmente la Casa de la Cultura nace en ese momento. Bueno, había que buscar una casa en Sabana Larga y ya ustedes, yo creo que aquí muchos en el pueblo conocen cómo fue la historia y por qué la Casa de la Cultura queda en el sitio donde se encuentra. Después de esta obra, pues, bueno, empieza el trasegar de muchas publicaciones de José Agustín Blanco, El norte de Tierra Adentro, Los orígenes de Barranquilla. Te hago un paréntesis. Es que el libro sobre la fundación de Sabana Larga, el libro sobre la fundación de Sabana Larga fue la primera obra histórica que escribió José Agustín. Ahí es donde se inicia él como historiador, con este libro, ¿no? Eso es importante destacarlo porque todo lo que él había publicado antes, que se publicaba especialmente en el boletín de la Sociedad Geográfica, ¿no?, las cosas que había escrito él,
tenían que ver con la geografía. Pero este libro, ¿no?, es el primero realmente que José Agustín publicó. Y después, bueno, vienen unas obras extraordinarias que yo diría pues son magistrales, ¿no?, sobre todo lo que es el proceso de fundación de lo que son los pueblos del Atlántico, ¿no?, la fundación y lo que fue el poblamiento de tierra adentro, norte, centro y sur. Que sin lugar a dudas constituyen los ladrillos de la historia del Departamento del Atlántico. Ineludiblemente, cuando hablemos de historia del Departamento del Atlántico, siempre estará presente José Agustín Blanco. Sin lugar a dudas. Y sobre todo, como él lo dice en una forma tan bella que demuestra pues el amor que tiene él por su tierra, dice, no, pues es que no, lo que me motivó a mí a escribir esta historia sobre la fundación y poblamiento de tierra adentro es ese afecto, dice él, indestructible que yo siento por lo terrígeno, por lo atlanticense, ¿no? Y también por las generaciones, ¿no? Por las generaciones que vivieron en esa tierra, de manera que, ¿no? Así es. Bueno, Carlos Rodado y José Agustín Blanco, podríamos decir, unos ciudadanos universales. Y no lo digo precisamente por los viajes, no lo digo porque José Agustín haya estudiado en Japón o porque usted haya estado en Estados Unidos, en España, en Argentina. ¿Cómo a través de la ciencia, cómo a través de la historia se hace universal el pensamiento de un hombre? La historia de la humanidad es una sola, ¿no? Y tiene capítulos. Y hay capítulos que tienen que ver con las naciones, capítulos que tienen que ver con las regiones y capítulos que tienen que ver con los pueblos, ¿no? De tal manera que el historiador tiene que tener también una mentalidad abierta. No la llamemos universal porque de pronto puede parecer muy vanidosa, pero tiene que tener una mentalidad muy abierta y también tiene que tener una concepción geográfica. Porque los hechos que se cuentan suceden en algún sitio de la geografía, de manera que hay un vínculo muy estrecho entre geografía e historia. Y por supuesto, tanto el historiador como el geógrafo deben tener una concepción universal. Los primeros mapas que se hicieron tenían que ver con el mundo, ¿no? Con dónde estaban lo que hoy se llaman continentes. Bueno, en esa época la cartografía pues era muy rudimentaria, ¿no? Pero en general, el historiador, yo creo, tiene una mentalidad universal. Ok, en ese orden de ideas vamos a llegar al año 2005. Carlos Rodado, gobernador del Departamento del Atlántico, e inicia una campaña, llamémoslo así, Soy río, soy mar, soy Atlántico. Es decir, los atlanticenses nos volcamos a sentirnos atlanticenses, es decir, a decir yo soy Atlántico. Cumple el departamento 100 años, el 15 de junio del 2005, y se da una serie de acontecimientos sobre la historia, sobre los atlanticenses destacados. A usted le correspondió condecorar precisamente a José Agustín Blanco como uno de esos ciudadanos destacados. ¿Por qué en ese momento y por qué sigue siendo vigente que él sea uno de los atlanticenses destacados? Bueno, efectivamente, en el año 2005 se cumplieron los 100 años de la primera fundación del Atlántico, porque el Atlántico nació dos veces, en 1905 y 1910. Era la primera fundación y había que destacarla. Realmente hicimos una celebración digna de un centenario. Mi señora compuso una canción, Soy río, soy mar, soy Atlántico, una canción muy linda que Martín Madera le puso música. Bueno, yo compuse incluso una poesía que está en uno de los libros, una poesía que le dediqué al Departamento del Atlántico. Pues, pensando en que al Departamento del Atlántico había que ponerle un himno que le llegara más a la gente. Porque no sé por qué, no sé si ahora se canta, pero nosotros tratamos de hacer una labor pedagógica cuando fui gobernador para que se cantara el himno del Atlántico y el himno del Atlántico no se cantaba. Eso
a mí me hacía sentir muy mal, porque uno ve cómo en otras partes se canta el himno de Antioquia, y los antioqueños no cantan ese himno con tanta pasión. Los del Valle tienen su himno al Valle del Cauca, los santanderianos también. Aquí nosotros tenemos únicamente el himno de Barranquilla, que es un himno muy lindo, cuya letra es de Amira de la Rosa, ¿no? Pero el himno del Atlántico no pegó, y yo creo que en verdad es necesario ponerle una letra que llegue más, ¿no? Y entonces yo compuse una poesía que incluso hace alusión y al carnaval y a ciertas cosas que tienen que ver más con el sentir de lo que son los atlanticenses hoy en día. Pero bueno, de todas maneras no se logró. Y en ese año 2005, cuando hacíamos la celebración, había que distinguir unos 10 personajes que fueran verdaderamente significativos. Pues podía uno encontrar aquí, no 10, uno podía encontrar 50 por personajes significativos en los 100 años que llegaba el Atlántico. Pero digo, ¿cómo vamos a omitir a la persona que descubrió, por así decirlo, ¿no? Escudriñando allá legajos y archivos, ¿no? En la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de la Nación, ¿no? ¿Cómo fue el nacimiento de este departamento? Porque encontrar cómo fue la fundación de los pueblos, incluida la fundación de Barranquilla, la capital, y rectificar prácticamente el error histórico que se venía cometiendo de decir que Barranquilla había sido fundado por unos ganaderos de Galapa, ¿no? Que llevaban sus vacas a tomar agua, ¿no? Y José Agustín rectifica ese error, y yo creo que sobre ese aspecto, pues, de lo que fue la fundación de Barranquilla, que entre otras cosas hay un contraste. Barranquilla realmente no tuvo fundación, o sea, con el rito español de la fundación no lo tuvo. Sabana Larga sí lo tuvo. Muy interesante todo ese acontecer de José Agustín Blanco atlanticense, y es que usted lo ha dicho y hay que hacer énfasis en eso, es decir, José Agustín nos pone en la sintonía del Atlántico. No solo investiga la historia de Sabana Larga, sino si empezamos a dar una vuelta por todo el territorio, vemos que en cada lugar hay una investigación de José Agustín Blanco. En el sur de Tierra Adentro, Santa Ana de Baranoa, Juan de Acosta y Saco, en Santo Tomás, por supuesto en el norte de Tierra Adentro, y vamos a encontrar toda esa compleja red que fue el poblamiento del partido de Tierra Adentro, y que entre otras José Agustín también nos hace descubrir el partido de Tierra Adentro. Es decir, creyendo nosotros haber tenido una historia reciente, porque ser el departamento del Atlántico de 1905, pero con José Agustín Blanco recogemos todo ese pasado colonial de gran importancia que ha nutrido nuestro territorio. Entonces, también, y volvemos nuevamente a Carlos Rodado, gobernador, pues entonces en el 2007 viene usted y también apoya a José Agustín y se da la publicación, regresa José Agustín a Sabana Larga y publica Juan de Acosta y Saco, Tierra y Sociedad. Ya nos encontramos tal vez en las postrimerías de los años de José Agustín, físicamente, más no de su pensamiento intelectual, todavía muy activo. ¿Cómo fue su relación en esos años, además del merecido homenaje, en relación a esa publicación, Juan de Acosta y Saco? Bueno, sí, 2007 era el último año de mi periodo como gobernador. José Agustín muere en el 2016, le faltaban unos años, pero obviamente ya, ¿no? Ya José Agustín pues estaba desde el punto de vista biológico, digamos, a pesar de que vivió 93 años, pero ya desde los 85, 86, pues bueno, ya José Agustín, pues, ¿no? En esos últimos años, pues yo lo seguía visitando mucho también en la capital de la República, hablando mucho con él, bueno, hasta la parte final. El homenaje que se le hizo fue merecidísimo, y así como se le hizo ese homenaje cuando publicó pues lo referente al poblamiento, a la fundación y poblamiento, digamos, de Juan de Acosta, de Saco, ¿no? Hubiera sido meritorio también
¿no?, que le hubieran hecho homenaje a José Agustín cada vez que sacaba una de sus publicaciones. Afortunadamente, pues la Universidad del Norte, el trabajo de Jorge Villalón, ¿no?, y del profesor Vega, pues yo creo que lograron hacer la recopilación que a mi juicio es extraordinaria, es lo más valioso que se ha podido hacer. El mejor homenaje que se le ha hecho a José Agustín Blanco es realmente esta publicación, ¿no?, de la Universidad del Norte. Porque bueno, además la Universidad del Norte, pues cuando publica sus obras, las coloca, digamos, en las más importantes bibliotecas, no solo de Colombia, sino del mundo. Entonces esto tiene una gran difusión, de manera que yo, más que referirme al homenaje que se le dio en esa época de la fundación de Juan de Acosta y Saco, me referiría a este homenaje, porque esta publicación de estas obras de él, todas, ¿no?, yo creo que sí es un verdadero homenaje. Ya después viene pues el periodo ya final de su existencia. Lo visitaba primero en su casa, después fue a visitarlo en la clínica y fui a visitarlo pues en su postrer momento, de manera que lo cual para mí fue muy triste y fue muy, muy doloroso. Bueno, ya casi llegando al final de esta conversación, hemos pasado desde las primeras décadas del siglo XX de Sabana Larga, Bogotá, Tunja, ineludiblemente, y también ya en sus años finales, pero un mensaje que nos haga emular a José Agustín Blanco. Es decir, hemos dicho que es un ciudadano universal, es un hombre que tuvo una precisión en cuanto a la geografía, la ubicación en tiempo y espacio. Pero ¿cómo emular a José Agustín Blanco en esta 2023, en estos tiempos modernos, en este tiempo contemporáneo, y que su obra siga trascendiendo? Es decir, la tenemos porque la Universidad del Norte la ha publicado, está disponible, la encontramos en ebooks, en todos los sistemas modernos que podamos tener, la encontramos. Pero ¿cómo llegar a ese estudiante de Sabana Larga o a ese ciudadano de a pie y decirle: José Agustín Blanco existió, existe su obra? Bueno, yo diría que además de su obra, el ejemplo de él como ser humano y el ejemplo de José Agustín Blanco como superación, ¿no?, de un ser humano. Un mensaje que se deriva de la existencia de José Agustín Blanco, y especialmente muy pertinente para la gente de Sabana Larga, es que para ser dignos de esos calificativos que nos han puesto, de que Sabana Larga es la tierra de la cultura, que aquí la inteligencia es peste, etcétera, es que la vida y obra de José Agustín Blanco puedan servir como inspiración permanente para que los sabanalargueros, ¿no?, retomen el verdadero camino de la cultura y a través de la cultura de la superación humana. Yo creo que no podemos seguir viviendo únicamente de la fama de nuestros antepasados. Hay que trazarse unas metas, hay que buscar siempre la excelencia, aun cuando no se logre llegar a ella, pero hay que aspirar a buscar siempre la excelencia. Y yo creo que la excelencia se consigue siempre a través del conocimiento, de manera que yo creo que el gran mensaje de la vida de José Agustín Blanco es el mismo, y mirarlo como él, ¿no?, habiendo nacido aquí en este pueblo, fue escalando, digamos, peldaños en esa escala del saber, ¿no?, hasta llegar a ser, como lo definimos al comienzo, un verdadero sabio. De manera que para los sabanalargueros la vida de una persona como él debería ser siempre un motivo de perpetua, de eterna inspiración. No seguir viviendo simplemente del recuerdo, sino tratar de imitar, ¿no?, a estas personas en lo que hicieron realmente. El amor al estudio, el amor a la ilustración, el amor a la investigación, porque José Agustín no solamente fue un historiador, así en términos sencillos, no, es que José Agustín es uno de los pocos historiadores que verdaderamente han hecho historia científica, ¿no?, historia científica respaldada en documentos y testimonios contemporáneos al suceso que se narra.
Muchísimas gracias, doctor Carlos Rodado Noriega, por brindarle a todos nuestros oyentes de la serie podcast Caminos y Textos, hoy reflexionando sobre la vida y obra de José Agustín Blanco Barros en el marco de su centenario. Nuevamente, muchísimas gracias y los esperamos a todos para que sigan oyendo nuestra serie Caminos y Textos en el marco del proyecto Por los Caminos de Tierra Adentro, cartografiando historia, haciendo memoria. No, muchas gracias a ustedes, ¿no? Por la oportunidad que me han dado y sobre todo para hablar de una persona a quien he admirado muchísimo, admiré y lo sigo admirando. Muchas gracias. Esta serie llega a todos con el auspicio del Ministerio de Cultura a través del Programa Nacional de Concertación Cultural.